Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Flax y yo soy el responsable de la materia de Introducción al Pensamiento Científico en la que ustedes van a cursar. Y hoy quise hacer una presentación teniendo en cuenta algunos videos que hay en YouTube que dicen cómo aprobar IPC y prometen algún tipo de solución mágica. Lo que nosotros les vamos a ofrecer no es meramente aprobar IPC, sino aprender significativamente para luego poder seguir estudiando. Fíjense que lo que ellos ofrecen es aprobar una materia. Inclusive lo que plantean es aprobar una materia para lo cual ofrecen un curso virtual pago. Les dicen, no van a necesitar profesores particulares, nosotros les ofrecemos un curso virtual pago. La verdad es que no se necesita ni el curso virtual pago, pero tampoco se necesitan profesores particulares, porque en el contexto de la cátedra nosotros les ofrecemos todo aquello que ustedes necesiten, inclusive clases de consulta. Pero lo que tienen que tener en claro es que no se trata simplemente de aprobar una materia, se trata de aprender, pero aprender también a aprender a razonar, aprender a obtener nuevos conocimientos, es decir, adquirir habilidades intelectuales para seguir estudiando. Ustedes tienen que tener en cuenta que Introducción al Pensamiento Científico no es meramente una materia informativa, es una materia formativa que les va a dar recursos intelectuales para que ustedes puedan seguir avanzando en sus carreras. Esto es como una escalera. Ustedes necesitan un primer soporte metodológico, conceptual, para luego poder seguir estudiando de manera exitosa. En consecuencia, hacer un cursito para probar una materia es pan para hoy y hambre para mañana. Puede ser que aprendan a dar un examen, y eso no está mal, y en ese sentido aprueben una materia, pero lo importante no es eso. Lo importante es que tengan ustedes, insisto, competencias intelectuales para seguir luego avanzando. Porque si aprueban nada más una materia con lo justo, de manera memorística, luego no van a poder seguir avanzando. Entonces, nosotros vamos a ver en este videito algunas cuestiones como cómo tienen que organizar el tiempo en función de la situación personal de cada uno. Cómo adquirir hábitos y métodos de estudio si no lo lograron en la escuela media. Hay estudiantes que lo lograron en la escuela media y llegan muy preparados al ciclo básico. Pero hay otros estudiantes que llegan realmente con enormes dificultades y nosotros por eso trabajamos para que esos estudiantes que tienen dificultades, si tienen la voluntad de estudiar, entonces puedan hacerlo. Y hay un enemigo tremendo, que es el teléfono celular, el móvil. Cuando van a estudiar, salvo que necesiten el móvil para ver una clase grabada, para hacer una consulta en un diccionario usando internet, al móvil lo tienen que tener apagado, eventualmente sin sonido, lejos, no tienen que estar pendientes del móvil. Nosotros vamos a usar como bibliografía este libro. Este libro acaba de ser editado, es una actualización, fíjense, se llama Autonomía Científica, Interdisciplina y Derechos Humanos, lo que la pandemia nos dejó. Porque la pandemia realmente generó cambios significativos vamos a ver, en la cursada, en nuestro sistema científico y tecnológico. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero además tuvo otros impactos sobre los que reflexionamos durante la cursada con un marco conceptual adecuado. Entonces, lo que se requiere es disponer de ese marco conceptual. También vamos a utilizar, y esto desde la primera clase, un apunte que se llama Algunos desafíos para el aprendizaje y métodos de estudio. Precisamente
Este apunte es el que a ustedes, aquellos que vengan con algunas dificultades, les va a servir si realmente lo trabajan, si realmente lo tienen en cuenta, para poder aprender a estudiar. ¿Mm? Así es que, bueno, este es un esfuerzo adicional que tienen que hacer, pero pueden hacerlo, pueden hacerlo. ¿Dónde se encuentran los materiales para estudiar? Nosotros aconsejamos adquirir el libro. Al libro lo traemos directamente de la editorial y el valor que tiene es similar al de una fotocopia anillada, pero lo que nosotros aconsejamos es que vayan armándose una biblioteca, que tengan los libros luego para consulta. Nosotros vimos y hacemos una encuesta en la que hay una enorme apreciación del libro con respecto a las fotocopias e inclusive estudiantes que luego de haber estudiado con fotocopia terminaron la cursada y se enamoraron tanto del libro que después de haber cursado consiguieron el libro. Insisto, tratamos de que no esté a un precio de mercado como en una librería, sino que sea algo que sea accesible para ustedes. Pero además, por las dudas, si alguno tiene dificultades, siempre dejamos varios ejemplares en la biblioteca de la sede. La cátedra hace una donación y algunos los pueden retirar a domicilio o pueden trabajar con ejemplares directamente en el espacio que tienen en la biblioteca de la sede Avellaneda, que funciona realmente muy bien. Y además, en el aula virtual van a poder leer online capítulos del libro. Lamentablemente, por una cuestión de copyright con la editorial, no se puede poner en, digamos, para imprimir. En el aula virtual de la cátedra, ustedes van a tener dos aulas virtuales. Una en el campus virtual del ciclo básico de la UBA, en esta dirección web, y además van a tener en Classroom un aula virtual de la comisión en la que estén cursando. Allá van a tener el programa. El programa es muy importante porque, en primer lugar, pueden hacer una lectura ustedes del programa y darse cuenta de todo lo que no saben cuando comienza la cursada. Y después hacer una lectura del programa cuando finaliza la cursada. Entonces van a tener una idea cabal del aprendizaje que lograron. Entonces, van a tener el programa, apuntes, una clase grabada. Sobre cada tema hay una clase grabada, pero por supuesto no reemplaza la lectura de la bibliografía. Y además van a tener guías de preguntas exhaustivas para que ustedes mismos puedan hacer una lectura orientada y además autoevaluarse. Y también van a tener un cronograma con todas las clases, es un cronograma tentativo porque puede modificarse, cada docente de cada comisión lo puede modificar, y ahí van a tener los links también para copiarlos y pegarlos en algún buscador y entrar directamente a las clases grabadas que están en un aula, en un canal de introducción al pensamiento científico de nuestra cátedra en YouTube. Esto es muy importante. No recurran a resúmenes truchos, como este. Lamentablemente, hay kioscos que le venden estos resúmenes truchos. Hay gente que agarra y ¿qué hace? Digitaliza el texto y copia algunos párrafos sin un criterio adecuado, copian párrafos y hacen sencillamente una copia y pegue de párrafos de nuestro libro. Están mal hechos, son incompletos, pero lo importante, y esto es lo que no entiende esta gente que tiene este negocio, es que para aprender ustedes tienen que hacer sus propios resúmenes. No tienen que tomar atajos, porque no se trata meramente de aprobar. El asunto es el siguiente.
conocimiento es conocimiento significativo. Es como si ustedes tuvieran una narración con sentido. Esa narración con sentido, un cuento, por ejemplo, un relato, lo pueden aprender. Ahora, si nosotros les ponemos un montón de palabras o de enunciados, de oraciones inconexas, no la van a aprender. Y eso son estos resúmenes truchos. En cambio, si ustedes hacen su resumen y entonces reducen el texto, pero lo reducen ustedes mismos y conocen el hilo conductor de la narración, van a poder internalizarlo significativamente, argumentativamente. O ustedes a los textos los pueden descomponer, es decir, analizar y después reconstruir. Pero ese proceso lo tienen que hacer ustedes mismos, si no, no hay aprendizaje. Es como una melodía. Una melodía ustedes la pueden memorizar, internalizar, y un conjunto de meros sonidos sueltos, no. Esto es lo que ocurre con este tipo de resumen trucho que atenta contra el aprendizaje significativo. Sirve únicamente para un aprendizaje memorístico y eso a ustedes no les sirve. Esto es muy importante. Tienen que ser activos desde el primer día. Tienen que llegar a la clase con un cuaderno, una virome y tomar apuntes. Tienen que hacer preguntas al profe de todo lo que no entiendan, al profe o a la profe. Tienen que tomar apuntes también cuando leen los textos. Tienen que subrayarlos razonablemente. Yo digo razonablemente porque frecuentemente veo que hay libros que están absolutamente todos coloreados. Primero lo colorean con amarillo, después con verde, después con rojo. Tienen que aprender realmente a ir siguiendo el hilo conductor argumentativo del texto e ir subrayando únicamente los núcleos conceptuales. Tienen que aprender a identificarlos. Por supuesto, nosotros en la clase vamos a ayudarlos. Entonces, tienen que procurar un aprendizaje significativo, no meramente memorizar palabras sueltas, inconexas. Tienen que realizar una lectura comprensiva, marcando las ideas principales, identificando los conceptos principales. Y con eso pueden inclusive hacer cuadros, sinopsis, redes conceptuales. Ustedes van a tener algunos materiales así en las aulas virtuales y nosotros, los profes y las profes, también trabajamos con este tipo de recurso, con cuadros, sinopsis, redes en el pizarrón. Tienen que ir incorporando nuevo vocabulario. Si no entienden una palabra, van al diccionario y van armando su propio glosario. Es importante la incorporación de los términos que a veces tienen que ver con definiciones estipulativas, que adquieren un sentido en un contexto científico determinado. Ese vocabulario lo tienen que ir incorporando. Vamos entonces a llamar un poquito la atención sobre las limitaciones que podemos tener nosotros mismos en función de las limitaciones de nuestro propio lenguaje. Ustedes piensan lo siguiente. El ser humano es un ser lingüístico. El lenguaje es constitutivo del ser humano. Nuestro mundo, ese conjunto de significados, ese código simbólico, es lingüístico. Y en nuestro lenguaje es el que, de alguna manera, el lenguaje del que disponemos cada uno de nosotros, es el que nos posibilita desenvolvernos en el mundo. Tener un mundo más chiquitito,
con un lenguaje más restringido o tener un mundo lleno de posibilidades, es decir, un mundo más libre. Fíjense, el castellano tiene 98.000 vocablos y los semiólogos entendidos dicen que si manejamos menos de 2.000 palabras, estamos en dificultades. Y hubo estudios semiológicos en los que se mostraba que grupos de jóvenes manejaban 400, 500 palabras, que eran prácticamente las mismas que había en algunos programas de máximo rating en la televisión. A esos programas los medían a través de los años, decían, iban haciendo un glosario con las palabras que utilizaban y no utilizaban más que 400 palabras. Este es un problema. Un problema es el hábito que se trae de pensar que hacer un trabajo es cortar y copiar, sin comprender, sin tener el aprendizaje significativo. Entonces, un desafío es ampliar nuestro lenguaje de diferentes modos, para entonces ampliar nuestras posibilidades, para ser más libres. Entonces, la lectura tiene que ser comprensiva, y una lectura comprensiva tiene que seguir un hilo argumentativo, un hilo narrativo. Fíjense, les doy este ejemplo. Si nosotros en nuestro lenguaje únicamente tuviéramos la idea de caballo y nos ponen enfrente un caballo, un camello, una cebra y un burro, nosotros los vamos a asimilar a la idea de caballo. Vamos a pensar que son 4 caballos. Fíjense, vamos a decir, acá hay un caballo normal, acá hay un caballo jorobado, acá hay un caballo en pijama, acá hay un caballo orejón, pero no nos vamos a poder mover de la idea de caballo. No vamos a distinguir los matices. Tenemos que ampliar nuestro lenguaje, no solamente semánticamente, como en el ejemplo este, sino también incorporando recursos gramaticales que en última instancia nos remiten a la lógica. Nosotros vamos a ver formas de conectar los diferentes significados en proposiciones, en razonamientos a través de conectivas lógicas. Vamos a dar algunos consejos adicionales. Tienen que leer, les decíamos, atentamente el apunte algunos desafíos para el aprendizaje y métodos de estudio. En este apunte trabajamos sobre diferentes cuestiones. Una es organizar el tiempo para dedicarse en un horario determinado a estudiar. Tienen que organizarse. Si pueden estudiar con algunos compañeros, mejor. Si no pueden porque no tienen tiempo, porque trabajan, juntarse con los compañeros, por lo menos traten de hacer el repaso con ellos. No se aíslen. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es la cantidad de materias que pueden abarcar. Si vienen de una escuela media, hicieron bien la escuela media, ya vienen con hábitos de estudio, ya vienen con métodos de estudio, entonces van a poder abarcar más materias. Hola, si vienen de una escuela, son ejemplos hipotéticos, ustedes tienen que hacer su propia ecuación, pero si ustedes vienen de una formación floja, además están trabajando, además tienen responsabilidades familiares, y entonces tienen que circunscribirse, y este es un ejemplo, pero ustedes tienen, insisto, ustedes tienen que organizarse, cada uno en función de su situación. Ustedes eventualmente tienen que agarrar una sola materia. Esta es ideal porque es una materia formativa. Es una materia formativa, pero que forma justamente en aspectos conceptuales, en habilidades intelectuales, en métodos de razonamiento. Entonces, arrancan con una materia
y aprenden a estudiar. Incorporan además el hábito de estudio. Después, en el segundo cuatrimestre, hacen 2 materias, pero ya sabiendo estudiar mejor. Y en un tercer trimestre terminan el ciclo básico. Ahora, si ustedes están trabajando muchas horas, en este ejemplo hipotético, tienen responsabilidades familiares y además, insisto, tienen la costumbre de dispersarse, procrastinan, es decir, van postergando por cualquier pretexto el estudio y quieren agarrar 3 materias y no tienen tiempo fuera de clase para estudiar esas 3 materias y no les va a ir bien en ninguna. Entonces es mejor ir haciéndolo gradualmente. Insisto, para aquellos que vienen de un punto de partida flojo, para aquellos que, como la mayor parte de los estudiantes en las universidades públicas, trabajan. Prácticamente todos los profesores que están en la cátedra tuvimos que trabajar al mismo tiempo que estudiamos. Entonces no podíamos hacer la carrera en un tiempo ideal, pero terminamos la carrera. Y así en general con los graduados de las universidades públicas. Entonces, es importante avanzar sin pausa, porque si ustedes agarran 3 con un punto de partida malo, fracasan, se sienten frustrados, abandonan. La universidad y el país necesita tener la mayor cantidad de graduados, profesionales, científicos, buenos docentes. Hay obstáculos para estudiar, pero yo les digo, sobre todo aquellos que, podríamos decir, tienen dificultades contextuales, que no es ni la condición social ni la de trabajador el obstáculo. Una, porque nosotros lo tenemos naturalizado, pero las universidades nacionales son gratuitas. Piensen que en Chile, acá cruzando la cordillera, tienen terrible lucha porque tienen que pagar enormes sumas y sacar créditos y endeudarse para pagar la universidad. Y las universidades son gratuitas, brindan diferentes tipos de facilidades, se puede acceder a becas. Históricamente las universidades públicas, las universidades nacionales en Argentina, posibilitaron la promoción social, el avance, mejorar la movilidad social ascendente, ¿no? Y actualmente, desde la recuperación de la democracia, se abrieron muchas universidades y hay en regiones donde prácticamente la población no pasaba de la escuela primaria, aparecieron las primeras generaciones de graduados universitarios en esas familias. Entonces no busquemos autojustificativos para no estudiar. No se necesita, por ejemplo, tener una habitación para cada uno con todo el equipamiento. Se puede estudiar en un bar, como hicimos todos nosotros, en una biblioteca pública, en bibliotecas de la universidad, en una plaza, en aulas vacías. Hay estudiantes, y esto lo vamos a ver, que por problemas de conectividad durante la pandemia, estudiantes que no tenían ni PC ni conectividad, que iban con un celular a una plaza de Avellaneda con Wi-Fi y estudiaban de ahí, estudiaban desde ahí. Eso es lo que vamos a ver al final en una cita. Eso es, digamos, ganarle a la adversidad. Por supuesto, no hay que ser héroes, pero hay que organizarse e ir buscando la manera. Ahora, sí hay obstáculos para estudiar y esos obstáculos son obstáculos que nos generan sobre todo las pantallas con distracciones, excesos de entretenimiento y de repente hay que apagar la tele. Hay que dejar de ver Netflix porque esto dificulta concentrarse. Las pantallas nos pueden ayudar muchísimo, pero si estamos todo el día pendientes de la red social, de TikTok, del WhatsApp, etc.,
no podemos concentrarnos. Entonces hay que evitar esta palabrota, la procrastinación. Es decir, buscar cualquier pretexto para, no, voy a estudiar dentro de un rato. Voy a estudiar dentro de un rato y así lo van desplazando y no estudian. En resumen, no se trata de aprobar, se trata de aprender, entender, comprender, estar capacitados para ser graduados profesionales, profesores y científicos responsables, responsables socialmente, para no seguir reproduciendo la cultura de la mediocridad que nos están de alguna manera ofreciendo permanentemente a través de perspectivas exitistas de que es lo mismo aprobar que aprender. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces los invitamos a estudiar en serio. Nuestra cátedra está formada por un equipo docente comprometido con la enseñanza. Todos y cada uno de los profes se pusieron las pilas durante la pandemia, dimos clases desde el primer día a través de las plataformas virtuales, armamos clases grabadas, todos los profes tienen un enorme compromiso. Entonces, como decía Roberto Arlt, un gran escritor argentino, el futuro es nuestro por prepotencia del trabajo. Muchas gracias, nos vemos en las aulas.